No me diga que no quiere grabar esto. Ahí está, gloria al Señor. Aleluya. Bienvenidos a Señales Antes del Fin. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Quien les habla, la hermana Silvia desde Toronto, Canadá. Hermanos, gracias por acompañarnos. Hemos tenido una situación bastante difícil, pero acá estamos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Acá estamos para predicar la palabra de Dios como está escrita y le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor que nos ha ayudado. Gloria a Dios. Hoy continuamos con un estudio que el pastor va a traer, nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. Desmintiendo la teoría de la tercera venida de Cristo. También, antes de entrar con este estudio, queremos mencionarle que tenemos grupo público de Telegram a nombre de Señales Antes del Fin, canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando mucha información y también estamos colocando los links de Google Meet de todas nuestras reuniones que a partir del 10 de enero, la próxima semana, comenzamos todos los martes a las 20 horas y todos los sábados a las 18 horas de Cuba. Así, ahora sí le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermana Silvia. Hermanos, tremendo, terrible esto. Bueno, yo pensé que tampoco íbamos a poder grabar hoy. Damos gracias a Dios que, pese a la oposición que hemos tenido del enemigo para poder comenzar este estudio, pues ya estamos grabando. Por eso tal vez escucharon que al principio tal vez se grabó lo que yo le estaba diciendo a la hermana Silvia. La hermana Silvia no me diga que tampoco quiere grabar, porque óigame, terrible. Pero bueno, nos gozamos, mi hermano, porque mire, esto es terrible, créame. El martes pasado fue terrible. Se grabó el estudio contra viento y marea y ahora estamos de igual manera. Así que necesitamos, amados hermanos, nos apoyen en oración porque últimamente el enemigo se está levantando terriblemente, pero damos gracias a Dios que la palabra del Señor dice que se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Amén. Así que gloria a Dios. Bueno, aleluya, vamos a orar. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Te rogamos que toda oposición del maligno sea echada afuera en el nombre de Jesús y que, Padre eterno, podamos desarrollar este tema, Señor. Todo lo dejo en tus manos. Te ruego tu presencia, Señor, que se manifieste, Dios mío, con poder en medio nuestro. Que seas tú respaldando este mensaje, tome el control de todo. Y que, Padre eterno, nada, Señor, que venga del maligno nos pueda dañar en este momento. En el nombre de Jesús reprendemos toda oposición del diablo en esta hora. Reprendemos también todo entretenimiento y toda obra de maldad que quiera levantarse para que el mensaje de esta hora pues no se dé. En el nombre de Jesús te rogamos tu respaldo, Señor. Gracias, Padre, y que podamos llegar a muchas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El estudio pasado, mi hermano, no pude terminar. Gracias a Dios que se me quedó el teléfono sin carga ya al final del estudio y se pudo dar. Así que, aleluya. Vamos a tratar un tema, mi hermano, mire, un poco complicado. Un tema sencillo, pero a la vez complicado porque he escuchado comentarios de personas que andan diciendo que está la tercera venida de Cristo y lo cierto es que hay mucha desinformación acerca de esto. Y hoy vamos a tratar, con la ayuda del Señor, pues por medio de su palabra, demostrar que esto no es así. Esto es antibíblico decirlo. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Lo primero es vamos a buscar en nuestras Biblias. Acuérdese de anotar las citas bíblicas, amado hermano, y estar atento a lo que vamos a hablar en esta noche para que pues usted pueda aprender y pueda compartir lo que usted aprenda en esta noche. Acuérdese que la palabra del Señor dice, dad de gracia
lo que de gracia recibiste. Amén. Entonces debemos compartir con todos aquellos que también tengan dudas acerca de este tema, pues ya usted hoy va a aprender y va a tener cómo pues explicarle a todos aquellos hermanos que tengan dudas. Amén. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, tendríamos que leer el 2 también para que no quedarnos en el aire. Gloria a Dios. Amén. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, lo primero es que en disímiles de ocasiones hemos dicho que en este versículo 1, precisamente en el 1, pues el apóstol Pablo da a entender claramente que existen dos eventos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y el otro la segunda venida de Cristo, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que dice, pero con respecto a la venida, fíjese cómo está acá, está en singular. Si hubiera una tercera venida, vamos a partir de acá en principio, si hubiera una tercera venida, pues acá Pablo lo hubiese escrito de otra manera. Pero con respecto a las venidas de nuestro Señor, pero no está en plural. Veamos si leemos bien, nos damos cuenta que está en singular. O sea, haciendo referencia a una venida de Cristo en particular, que es la segunda. La primera fue cuando hace 2000 años atrás vino a la nación de Israel. Para que podamos entender esto, veamos lo que dice Juan capítulo 1, verso 11 al 13. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Amén. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Cuando el Señor viene a la nación de Israel, viene a su pueblo, pero existió un problema tremendo. La nación de Israel, pese a que se estuvo preparando con antelación, dado a las diversas profecías de que vendría un Mesías Salvador, la nación de Israel tristemente no entendió el plan de Dios, el propósito de Dios no lo entendió. ¿Por qué? Porque la nación de Israel esperaba de que el Mesías fuera un libertador, alguien que lo librase del yugo opresor del imperio romano, que era el imperio que estaba dominando en aquel entonces. Pero la nación de Israel no entendió de que el Mesías Salvador vino a libertar espiritualmente al ser humano, a libertarlo de su peor enemigo, que no era el imperio romano, precisamente. El peor enemigo siempre del ser humano fue el pecado. Y no entendió esto. O sea, el Mesías vino, él dijo, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 1:29, refiriéndose a Juan el Bautista, a nuestro Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la primera venida, la primera aparición física de nuestro Señor Jesucristo entre los humanos fue con el propósito de dar cumplimiento al plan de redención. Redención.
yo le voy a decir algo, tristemente he escuchado a muchas personas decir que Jesucristo era revolucionario. Y es una declaración totalmente descabellada. Jesucristo es el Redentor, Salvador y Redentor de aquellos que han decidido recibirle en sus corazones. Faltamos el principio de revolución. Revolución es cuando la tropa sale a dar la vida por el líder. Es lo que sucede actualmente en el mundo de hoy. Los que van a la guerra son los soldados, mientras que la cabeza, los presidentes, los grandes altos mandos militares, están desde su oficina dirigiendo todo. Este es el concepto de revolución. Pero Cristo echó por tierra esos conceptos, porque en la redención es el líder, el jefe, el que sale a dar la vida por la tropa que somos nosotros. Entonces Cristo no era revolucionario, Cristo es el Redentor, Salvador, que a precio de sangre compró nuestra salvación. Y Cristo vino a dar cumplimiento a esto, vino a libertar al pueblo del pecado, que es el peor enemigo que tiene el hombre. Pero la nación de Israel no lo entendió así. De hecho, esperaban un libertador, un caudillo. Recordemos que la nación de Israel, desde la antigüedad, pues tuvieron varios caudillos como Jefté, ¿verdad? Como Gedeón, Otoniel, entre otros. Sansón. Fueron los jueces que el Señor puso en aquel entonces para libertar al pueblo de la opresión de sus enemigos. Pero el problema está en que el ser humano, cuando pecó, tristemente el pecado separa a la criatura de su creador. Y Cristo vino para cumplimentar el propósito de Dios de que toda persona que le recibiese en su corazón, que creyese en él, fuera salvo, fuera libre. Por eso es que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué sucedió? Cuando Cristo vino, la nación de Israel no le recibió. No le recibió. Ahora, había un propósito de Dios en todo esto. Si la nación de Israel, yo quiero que usted me preste mucha atención. Si la nación de Israel en principio llega a recibir al Mesías, los gentiles no fueran salvos. En última instancia, tuviesen que judaizar, porque era así. Ante un gentil que quería ser salvo, estaba obligado a adscribirse a la nación de Israel y la única forma era volverse un prosélito, o sea, judaizar. No había otra forma posible para entrar a la nación de Israel y por ende tener acceso a la presencia del Dios de Israel. Entonces, pues Cristo vino para morir en la cruz, para que todo aquel que en él cree, según Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, era un propósito de Dios de que la nación de Israel no le recibiera, para que los gentiles también pudieran ser salvos en su nombre. Recuerde que antes la nación de Israel había que hacer constante sacrificio, expiación por el pecado, y el pecado no se quitaba. El pecado era cubierto, pero el pecado permanecía. Pero Juan, acá el Bautista, hizo una declaración impresionante. He aquí el Cordero de Dios que quita, borra, extermina, aniquila, hace desaparecer el pecado del mundo, o sea, de aquellos que le reciben. Y así fue. ¿Qué sucedió? Cristo hizo una declaración impresionante a los judíos. Juan 5:43.
Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Aquí Cristo fue claro con la nación de Israel. Le dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pues luego que yo me vaya, cuando yo me haya ido, en algún momento de la historia aparecerá uno en su propio nombre. Y entonces a este ustedes van a recibir. A este van a colmar de honores. A este le van a dar crédito a lo que hable, diga y haga. Luego que Cristo se va a los cielos, ¿verdad? Cuando Él asciende a los cielos, luego de su muerte y resurrección, Cristo le da una orden a los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis en testigo, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego que Cristo se va a los cielos, cumple la promesa que le hace a los discípulos. Yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual los guiará hacia toda justicia. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, la iglesia comienza su labor en la tierra. En este momento se cumple lo que dice la Escritura, mas los que le recibieron fueron hechos llamados hijos de Dios, ¿verdad? O sea, Cristo no se le manifestó como tal como se manifestó a la nación de Israel. O sea, que anduvo físicamente por todo Israel, haciendo milagros, sanando enfermos y de todo. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. La iglesia, luego que el Señor asciende a los cielos, surge y comienza su labor de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, aquí hay un problema. ¿Podemos contemplar el arrebatamiento de la iglesia como una segunda venida de Cristo? No. No. Veamos por qué. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mire, la iglesia la levanta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de levantar a la iglesia y llevarla allá a las nubes, al segundo cielo, que es donde la iglesia hace una parada para esperar a que del tercer cielo salga el Señor a recoger a la iglesia. ¿Se va el Espíritu Santo en el arrebatamiento? No. El Espíritu Santo es omnipresente y no se puede ir a ninguna parte porque el Espíritu Santo está en todas las partes. Dice la Biblia, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subo al cielo, ahí está. Bajo a la tierra, ahí está. Me voy a lo profundo del mar, ahí está. Donde quiera que se vaya el ser humano, el Espíritu Santo está. Por ende, el Espíritu Santo no se va en el arrebatamiento, no se puede ir a ningún lado porque la gloria de Dios llena toda la tierra. Ahora, el Espíritu Santo arrebata a la iglesia, la lleva al segundo cielo. La manifestación de Cristo en el arrebatamiento es a la iglesia, no es visible. Por eso mucho a la gente le llama rapto secreto. Por eso le llaman rapto secreto. A mí, en lo personal, no me gusta esa expresión. No me gusta. Esta manifestación de Cristo es a los santos
aquellos que le creyeron sin ver. Aquellos que creyeron todo lo que está en la palabra y vivieron para él, aún sin ver. Por eso es que Juan capítulo 14, versos del 1 al 3 lo dice. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Por eso voy a preparar lugar. Y volveré otra vez, pero no a la tierra. Cristo no viene a la tierra. Si usted analiza bien el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice, y el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, pero no a la tierra, sino del tercer cielo, descenderá al segundo cielo a recoger la iglesia. Veamos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No dice en la tierra, en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Por ende, el arrebatamiento de la iglesia no se contempla. Por eso yo le digo, a veces lo que sucede es que nosotros decimos, Cristo viene por su iglesia a las nubes, pero no es contemplado como su segunda venida. Su segunda venida será cuando todo ojo le verá y será a Israel, al mismo lugar que vino por primera vez y no le recibieron, tiene que venir por segunda vez para que entonces recién el pueblo, luego de haber pasado todo lo que ha tenido que pasar y se cumpla lo que tiene que cumplirse, pues entonces recién le reciba. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia no es contemplado como segunda venida de Cristo. Nosotros no esperamos segunda venida. La iglesia espera arrebatamiento. Decimos, Cristo viene, y es verdad que viene, pero viene por su iglesia. Pero no, nadie le verá en el momento que venga por la iglesia, porque sencillamente no baja a la tierra. Para nada toca la tierra, no traspasa la atmósfera, para nada. El Señor recoge a la iglesia en el segundo cielo. Y vea, mi hermano, la distancia es abismal. Es abismal. Es un encuentro personal, íntimo de Cristo con su amada iglesia. ¿Por qué un encuentro íntimo? Porque es en el momento en que la iglesia es desposada, o sea, la iglesia va al encuentro del esposo, que aquel que presidirá la boda del Cordero, que será la fiesta gloriosa que habrá en el cielo. La iglesia simbólicamente se casa con el Señor. Estarán unidos por siempre, nada los separará. Estaremos junto a Él, estaremos con Él, le veremos cara a cara. Tendrá recompensa para aquellos que le estamos esperando. Por eso es que dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Pablo mismo dijo, por lo demás se me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor no solo a mí, no solamente a mí en aquel día, sino a todos los que aman su venida. Pero esta venida es única y exclusivamente para la iglesia, no es contemplada como segunda venida. Es un error decir de que la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Es un error, porque el Señor solamente viene por lo suyo y es un pequeño grupo de personas. ¿Cuántos millones de habitantes tiene el planeta? Y solo unos pocos se van a salvar. La inmensa mayoría tendrá que pasar por la tribulación y gran tribulación. El Señor no se manifiesta al mundo en ese momento, se manifiesta a aquellos, a los santos, a aquellos que le están aguardando, a aquellos que se están guardando en santidad, a aquellos que han menospreciado sus vidas, a aquellos que hicieron caso a lo que Él dijo, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Aquellos que se olvidaron de sus problemas y dijeron, Señor, tú tienes el número 1 ahora. Tengo escasez, la tengo,
pero tú eres mi sustento, tú me vas a librar, ¿verdad? Es por ello que viene. Por ende, no es contemplado como segunda venida, porque el Señor viene en las nubes y nadie le verá. Solamente le verán aquellos que estemos preparados, apercibidos, listos en aquel momento. Mire lo que dice. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos del 6 al 8, para que usted vea que la iglesia es quitada del medio y tiene su encuentro glorioso con Cristo en las nubes. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vea, dice con el resplandor de su venida. Vuelve a citarlo acá en singular, no dice de sus venidas, ¿verdad? Aquí está hablando de que Él vendrá luego que se lleve a la iglesia y luego que aparezca el anticristo y haga todo lo que va a hacer en su segunda venida. Es que Él viene con sus santos a establecer orden. Mire, Apocalipsis 11, 19, mejor dicho. Apocalipsis 19, vamos a leer del 11 al 21. Aquí usted va a ver la segunda venida de Cristo claramente, evidente aquí. Y mire que Él no viene solo. Él no viene solo. Usted va a ver que los ejércitos de los cielos, o sea, aquellos que nos fuimos en el arrebatamiento, vendremos con Él. Porque ya nos fuimos siendo novia y vendremos siendo esposa. Vea usted. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Mire, amado hermano, en la venida de Cristo, en la primera, cuando vino Israel, Israel estaba siendo oprimido por el imperio romano. Y ya la nación de Israel venía siendo oprimida por varios imperios, Egipto primero, luego los asirios, luego llegaron los babilonios, luego se le sucedieron los medopersas, luego continuaron los griegos y por último los romanos. Y cuando Cristo aparece, hace 2000 años atrás,
El Imperio Romano regía con tiranía cruel todos esos territorios. Israel no escapó, ¿verdad?, de la tiranía de los romanos. En la segunda venida de Cristo se repetirá la misma historia, con la diferencia de que será Israel cercada en el momento que Cristo aparece en su segunda venida. Israel, dice que Jerusalén es cercada de todos los ejércitos, de multitudes de ejércitos que van contra Jerusalén para destruirla, para oprimir, para destruir, para acabar con todo ahí. Y en ese preciso momento Cristo viene a rescatar a su pueblo Israel, a darse a conocer, porque recién ya la nación de Israel se da cuenta que aquel en el cual depositaron su confianza, que pensaron que era su Mesías, los engañó y en ese momento los tiene cercados para destruirlos. Fíjense que la Biblia dice que ahí violarán las mujeres, saquearán las ciudades. O sea que en aquel momento Jerusalén estará viviendo una auténtica pesadilla, siendo cercada de todos esos ejércitos que van a combatir allí contra Jerusalén. Por eso la palabra de Dios dice que pondría a Jerusalén el Señor como una piedra pesada, y todo aquel que quiera cargarla será despedazado, y sobre quien esa piedra cayere, pues imagínense. Pero también dice la Biblia que pondría a Jerusalén como una copa que embriagaría a todas las naciones de alrededor. Todas estas naciones van por despojo a destruir, ¿verdad?, al pueblo judío. Ya cuando el pueblo judío se ve cercado por todos estos ejércitos, dice, bueno, ya no hay nada que hacer. Quien nosotros pensamos y estuvimos esperando, que pensamos que era el Mesías, que era el que nos iba a rescatar, recién ahora nos damos cuenta que es el dictador más cruel que nunca antes se había visto. En realidad, aquel que vino hace 2000 años, que vino presentando, se apareció como cordero, ¿verdad?, que vino en son de paz, vino a redimirnos, no lo recibimos, recibimos a este, ahora recién nos damos cuenta que fuimos engañados. En ese momento la nación de Israel le queda la opción de clamar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro del Señor viene, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento, cuando la nación de Israel clama este salmo desesperadamente, porque se ven perdidos, ya se ven que no hay nada que hacer, en ese momento el Señor da respuesta al clamor de su pueblo y aparece desde los cielos. Ahí es cuando todo ojo le verá. Por eso dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y se afligirán. Se afligirán. Habrá gran llanto. La nación de Israel será rescatada en ese mismo momento por su verdadero Mesías, al cual nosotros estamos esperando que nos recojan. Y no solamente es que Cristo viene a salvar a su pueblo, viene a establecer el juicio a las naciones, del cual habla Mateo 25, ¿verdad? Donde tuve hambre y me diste de comer, tú me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste y demás. Y aquellos que no hicieron semejante cosa, que no tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber y demás, les va a decir, apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? En ese momento también viene a realizar el juicio a las naciones. También viene a establecer su reino milenial sobre la tierra, no en la tierra, sobre la tierra. Por eso la Biblia dice, y reinaremos con él, seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con él sobre la tierra, estableciendo su reino de paz, terminando con todos los gobiernos humanos. Será el fin de todos los gobiernos humanos sobre la faz de la tierra. Entonces se implantará el gobierno teocrático,
el gobierno del mismo Dios que regirá a todas las naciones sobre la tierra. Esta es la segunda venida de Cristo, cuando Él viene por su pueblo. La primera fue a Israel y la segunda obviamente tiene que ser a Israel. La segunda venida de Cristo obligatoriamente tiene que ser a Israel, porque Israel no le recibió en la primera venida cuando Él vino. Pues en la segunda le tendrá que recibir. Mire lo que dice Mateo 24, 27. Amén. Mateo capítulo 24, verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor le está hablando aquí a la nación de Israel, y si usted lee más atrás los versículos anteriores, se va a dar cuenta de un cúmulo de señales que el Señor viene dando que van a sucederse en aquellos días, que son correspondientes no al arrebatamiento, sino a su segunda venida y correspondientes a la gran tribulación. Les dice, se levantarán falsos cristos. Y les dice, si ustedes oyen que dicen, allí está en el desierto, está en los aposentos, está en tal más cual lugar, no lo crean, porque el anticristo aparecerá como Mesías y Salvador de la nación de Israel. Por eso el Señor le está haciendo la advertencia al pueblo judío de que no le crean, de que no es ese Mesías, que es un impostor, el cual regirá con odio, con rabia, a la nación de Israel. Y les viene diciendo, les viene alertando, y le está hablando acá. Mire, Mateo 24, 29 al 31, para que usted se dé cuenta que habla de la segunda venida de Cristo. Amén. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Habrán personas que quedarán con vida en aquellos días. El pueblo judío tendrá que escapar, tendrá que huir. Tendrán que huir. De hecho, los 144,000 judíos llevarán el evangelio a todas las naciones. Y ya para aquel entonces los 144,000 judíos ya no estarán, habrán sido asesinados por el anticristo. En ese momento el Señor aparece. Fíjese que dice inmediatamente, o sea, luego, después de la tribulación de aquellos días. Por eso le digo, estos pasajes no tienen que ver con el arrebatamiento, tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que mucha gente termina confundiendo. Por eso les digo, tenemos que leer con entendimiento, no podemos interpretar así, ya leímos y como leímos, interpretamos. No, mi hermano, hay que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría. Solamente a la luz del Espíritu Santo se pueden entender estas cosas, amados hermanos, porque no hay un orden cronológico. Es un error garrafal poner orden cronológico donde no lo hay. Por eso es que está hablando acá inmediatamente de la tribulación de aquellos días, porque todas estas señales que Cristo viene hablando ahí se refiere a la gran tribulación. Si usted ve el verso 15, dice, y cuando veáis en el lugar santo, ¿verdad?, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice el verso 16 de Mateo 24, los que estén en Judea huyan a los montes. Todas estas señales corresponden a la gran tribulación, mis hermanos, no al arrebatamiento de la iglesia.
no al arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice, y con esto ya casi terminamos, porque créame que es difícil para mucha gente entender este tema, pero mi hermano, no es complicado. No es complicado entenderlo. Lo que pasa es que a veces nos aferramos y no queremos entender. Mire lo que dice Hebreos 9:28. Amén. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí usted dirá, bueno, mi hermano, pues usted se contradice porque los que le esperan son los del arrebatamiento. No, mi hermano, no solamente. Porque acuérdese que en los días finales de la gran tribulación, cuando la nación de Israel se ve acercada por todos estos ejércitos, se va a dar cuenta que no era el Mesías a quien ellos recibieron, y por ende, en ese momento, así como usted y yo estamos esperando el arrebatamiento, ellos van a estar esperando a su verdadero Mesías. Eso es número uno. Número dos, el libro de Hebreos ya lo dice. Fue escrito a las tribus de Israel. Este libro, esta carta a los hebreos fue escrita a los judíos. Fue a los judíos. Y mire cómo dice, así como Cristo apareció, ¿verdad? Fue sacrificado una vez por nuestros pecados. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para salvar a la nación de Israel de las garras del anticristo, porque la nación de Israel en aquel momento estará cercada por todos los ejércitos. Si usted se da cuenta, en el capítulo 19 de Apocalipsis, creo que el verso 18, dice que todos los ejércitos se congregaron, ¿verdad? El anticristo y todos sus ejércitos se congregaron para guerrear contra el Señor, contra el que montaba el caballo. Es decir, que en el momento que Cristo aparece, se viene desarrollando una guerra impresionante en ese momento. Y Cristo, cuando aparece, según Zacarías 14:4, si mal no recuerdo, dice que cuando pone sus pies sobre el monte de los olivos, ¿verdad? Dice que este monte se parte en dos. Lo puedo leer, pastor, si quiere. Sí, cómo no, mi hermana. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, la segunda venida de Cristo es en el momento que Israel se encuentra bajo una amenaza inminente, donde todos estos ejércitos liderados por el anticristo se enfrentan allí. Una guerra impresionante. Mi hermano, solo le digo algo. Será una guerra tan impresionante que en aquel momento, mi hermano, se va a usar armamento nuclear del terrible. Miren la fecha que estamos. De aquí, supongamos, vamos a suponer acá, que Cristo venga por su iglesia hoy por la noche. Supongamos, nos vamos en el arrebatamiento, comienza la tribulación y gran tribulación. Comienza la semana 70. Quedarían 7 años para el cumplimiento de esa profecía. Y si ahora hay armamentos terribles, imagínense de aquí a 7 años cómo será. Mire, Zacarías 14:12. Amén. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.
sea, mi hermano, en el momento que el Señor aparece, se viene desarrollando una guerra tan impresionante que el planeta va a quedar prácticamente vacío. Porque el armamento atómico nuclear que se va a emplear en esa guerra será tan destructivo y tan poderoso que en aquel momento ocurrirán terremotos los cuales todavía este mundo no ha soportado. Yo escuché, yo escuché a un científico iraní una vez que estaba hablando de un super mega terremoto que no recuerdo si era de 12 grados, de 24 grados, no sé, no recuerdo bien ahora el dato, pero hablaba de un super terremoto que se viene. Y si usted lee Apocalipsis 16, verso del 18 al 20, se va a dar cuenta que va a ocurrir un terremoto, pero tan terrible que los montes no van a ser hallados y las islas se las tragará el mar. Un terremoto acompañado de tsunami, donde las islas desaparecerán, los montes desaparecerán. El mundo quedará prácticamente, mi hermano, vacío. En ese momento Cristo aparece, en un momento, mi hermano, donde el pueblo de Israel estará como mismo estuvo en el año 70, pero estará peor. Cuando en el año 70 después de Cristo las tropas romanas invadieron Jerusalén, mi hermano, el pueblo judío no entendió que su Mesías había venido. Y hubieron judíos que se arrojaron al fuego viendo el templo quemado, se arrojaron al fuego. Según el relato de Flavio Josefo, si mal no recuerdo, creo que Flavio Josefo o de Eusebio, que narraba el momento aquel que fue impresionante. Bueno, cuando el Señor aparezca en aquellos días en la batalla de Armagedón, mi hermano, la situación de la nación de Israel será extremadamente terrible. Peor que la situación que vivió Jerusalén en los años 70 después de Cristo. Será mucho peor. Porque al menos en aquel entonces no había armamento nuclear, pero ahora, en ese momento, Israel se va a ver amenazado de una manera terrible. Entienda que las venidas de Cristo, tanto la primera como la segunda, son para Israel. Porque en la primera Israel no les recibió, mas en la segunda, por eso es que la Biblia dice que Israel sufrió, ¿verdad? Alabado sea el nombre de su, ahora no recuerdo bien esta palabra, ¿verdad? En parte, dice que las ramas, hubieron ramas que fueron desgajadas de su olivo natural y estas ramas volverán a ser injertadas, ¿verdad? Entonces, pues el Señor tendrá un trato con la nación de Israel especial, donde la nación de Israel tendrá que recibirle, le recibirá. Las dos venidas de Cristo son para Israel, porque en la primera cuando vino, no le recibió. La segunda venida, visible también como fue la primera, así será la segunda, visible, todo ojo le verá. Será para que Israel le reciba, para que Israel sea salvo de las garras de sus enemigos y para que el Señor instaure su reino milenial y por ende le dé el pago a todas esas naciones. El arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con esto de que si es una tercera venida, no, es antibíblico. Usted nunca va a ver en la Biblia, no hay un solo texto que diga que Cristo viene por tercera vez. Hebreos 9:28 dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Ya no vendrá como un humano como vino la primera vez.
a morir por la humanidad, ya vendrá como mismo Dios y como juez. A ese Señor el que hoy, mi amigo, si usted no le ha recibido, tiene que recibirle. Porque hoy en día está como abogado. Hoy en día Él se presenta ante usted como su abogado para defenderlo de las garras del maligno. Pero si usted no le recibe hoy, pues pronto tendrá que enfrentarlo ya no como abogado, sino como juez. Si usted, mi hermano, ha tenido esta confusión, espero que haya sido aclarado este tema, que no hay tercera venida, es segunda venida. Y no es para la iglesia, es para Israel. Porque la iglesia, luego que el Señor ascendió a los cielos, le recibió. Por ende, si la iglesia le recibió, ahora el Señor la rescatará y la iglesia le recibirá cara a cara allá en los aires, en el segundo cielo. La segunda venida es para Israel, que no le recibió en la primera, porque había un propósito, un plan de Dios, para que todas las naciones hoy en día tuvieran acceso a la salvación. Mi hermano, Dios es santo, es justo y es perfecto en todos sus caminos. Dios conoce todas las cosas. Dice la Biblia que Él obra por senderos misteriosos. La segunda venida es para Israel, no para la iglesia. Así que Dios les continúe bendiciendo. Si usted, mi hermano, si usted, mi amigo, no ha recibido a Cristo en su corazón, recíbale, porque pronto la puerta se cerrará y ya no habrá oportunidad. Hay esperanza ahora de irse al cielo en el arrebatamiento de la iglesia. Hay esperanza. Las cosas van empeorando. Las cosas en el Medio Oriente, mi hermano, están candentes. Están súper candentes. Es por esto que Cristo viene a Israel en su segunda venida. Porque todas las profecías bíblicas, todas tienen que ver con Israel. Todo gira en torno de Israel, porque Israel es el reloj profético de Dios. Si usted quiere saber si el arrebatamiento de la iglesia está cerca o no, eche un vistazo a Israel. Mire las noticias. Hay noticias que sencillamente lo sacan a usted del propósito, que son para entretenerlo, para que usted no se dé cuenta de la noticia real que usted tiene que ver. Esto le va a decir a usted cuán cerca está el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, no espere a que se cumpla tal o más cual profecía para recién prepararse. Acuérdese, no pongamos orden cronológico donde no lo hay. Con algún propósito, Dios estableció las cosas así. Si usted espera a que tal o más cual profecía se cumpla para prepararse, está cometiendo un gravísimo error, porque tal vez en el momento de su descuido, el Señor levante a su iglesia y usted se habrá quedado. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos volveremos a encontrar el próximo martes, si el Señor así lo permite, y si no, es que porque por fin estaremos en el reino de los cielos. Dios permite y sea pronto. Dios les bendiga. Shalom. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Le pido a los hermanos que han entrado que me permitan terminar con esta grabación y después se va a abrir un tiempo de preguntas y respuestas. Así es que vamos a orar por si hay alguna persona, ya sea en el chat o que vayan a ver esta grabación en diferido, que no haya invitado a Jesús a morar en su corazón y quisiera invitarlo a su vida. Le pido que repita esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre.
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Querida familia, la voz de alerta se ha dado a tiempo y ponga mucha atención para lo que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser muy pronto, si Dios lo permite. Debemos estar ya en alerta máxima, porque puede pasar, como dijo nuestro pastor, a la hora que menos pensemos. Las señales ya están cumplidas. Amén. El Espíritu y la esposa decimos, ven Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Y por favor le pedimos, hermanos, que compartan nuestros videos, que se suscriban, por favor. Amén. Y también oramos para que Dios les guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. Vamos a orar ya para cerrar, para despedirnos de esta grabación, por favor, hermanos. Denme un minuto. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios, por el tiempo que tuvimos hoy para aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana y el fin de semana. Te damos gracias por nuestro pastor Luis Alberto García. Te pedimos que lo continúes bendiciendo, Señor, y llenándolo más y más de tu sabiduría, Padre Santo. Gracias por este día que tú nos has permitido estar reunidos en familia. Gracias porque nos has dado una familia en Cristo Jesús que, aunque no conozcamos a nuestros hermanos personalmente, sabemos que muy pronto estaremos en las bodas del Cordero, celebrando este maravilloso evento contigo, mi Señor Jesús. Podremos verte cara a cara, podremos abrazarte y poder reencontrarnos con todos nuestros seres queridos que ya han partido a tu presencia, y también con aquellos hermanos que, aunque no hemos tenido esa bendición de podernos conocer personalmente aquí, pronto lo haremos porque estaremos contigo para siempre. Gracias te damos por todo en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.